Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más al Live de hoy. Mi nombre es Raíssa Vasconcelos y trabajo en marketing de Liferay Latam. En el webinar de hoy, con el total apoyo de nuestro parceiro GrowJet, Roger Palafox va a presentar acerca de retos y mitos para migrar su portal. Siguiendo con la presentación, y para que todos estén enterados, los asistentes a este webinar se encuentran en modo oyente. Si ustedes tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor, escriba en el chat box al lado derecho. Y vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas al final. Como recordatorio, el registro de esta presentación estará disponible a través de liferay.com en un par de semanas. Y ahora los dejo con Roger. Buenos días, Roger. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la introducción, Raiza. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles por el tiempo que nos pueden brindar por estar aquí. Denme un segundo. Listo. Por el tiempo, sabemos que tanto en México como en el mundo está pasando una crisis sanitaria muy fuerte. Entonces quiero decirles que ustedes y sus familias y sus alrededores se encuentran muy bien. Y bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre los retos y mitos para migrar tu portal hacia Liferay DXP. Primero tocaremos un poco sobre WebSphere, Web Center, Alfresco y Adobe, el cual, bueno, son los softwares que hemos visto en la práctica que se han estado haciendo las migraciones. Listo. Entonces, tocaremos un poco sobre la agenda del día de hoy. Bueno, en primera hablaremos sobre este ecosistema de portales legados, este software que les comentaba que sabemos que ya tiene mucho tiempo en el mercado. Asimismo, hablaremos sobre los requerimientos de negocio actuales, que es lo que hemos visto que se necesita, que todas las organizaciones nos están diciendo. Después hablaremos sobre los mitos y los retos de una migración. ¿Por qué? Porque en algún momento todos lo hemos preguntado. Hemos dicho, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Cómo son las cosas? ¿A qué me voy a enfrentar? Después tocaremos cómo elegir la correcta plataforma de experiencias digitales, este software que nos ayudará a crecer dentro de nuestra organización. Asimismo, hablaremos sobre el know-how y la metodología que utilizamos, normalmente cómo se hacen las implementaciones. También tocaremos los casos de éxito, explicaremos brevemente todos estos casos que nos hacen diferenciarnos de la competencia y que han sido atendidos correctamente con el software library. Y abriremos un espacio de preguntas y respuestas en donde podemos tener una conversación directa y esperamos que podamos resolver todas sus dudas. En el caso de que por tiempos no podamos hacerlo, de todos modos, voy a dejar mis datos al final para poder verlo personalizadamente y sin ningún problema. Bueno, en primera quiero hablar sobre esto que decimos que vamos a enfrentar los desafíos, tal cual, ¿no? Entonces vemos una imagen muy curiosa en la parte de aquí, que básicamente el mensaje que quiere transmitir es que todos necesitamos un mapa, el famoso roadmap. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos las migraciones, algunas veces dentro de las organizaciones decimos, ¿sabes qué? Yo cuento con toda la infraestructura, cuento también con todos los recursos, cuento con el hardware del software para poder hacerlo. Entonces, hay una frase muy típica aquí en México que decimos que agarramos al toro por los cuernos, y cuando pasa eso es cuando nos damos cuenta que las cosas no son así. ¿Por qué? Porque no teníamos un mapa para poder seguir. Entonces, un roadmap es muy importante dentro de las migraciones para que en un futuro podamos estar disfrutando de nuestra nueva solución, todas las áreas en conjunto, y bueno, busquemos el beneficio de la organización, que es principalmente lo que necesitamos. Ahora sí pasemos un poco a hablar sobre este ecosistema de portales legados, este software que comentábamos desde un inicio. Bueno, en primera aquí quisiera mostrarles el diagrama mágico de Gartner. Como sabemos, Gartner, bueno, pues es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información. Proporciona obviamente el análisis de investigación y el consejo para profesionales de tecnologías mediante este famoso cuadrante mágico de Gartner. Entonces, cabe aclarar que es muy importante hacerles ver que tenemos aquí la transición de todos los años, desde el 2006, 2007, en donde podemos ver todos los softwares que han ido adentrándose. Y también es muy importante ver que
Para llegar aquí, a este cuadrante, necesitamos tener ya varias implementaciones, una cartera de clientes alta. Entonces, podemos ver la transición desde el 2010 en este caso, en donde vemos a Microsoft, IBM, Oracle, SAP, y es donde entra Library tal cual. Entonces, voy a pasar de 2011, 2013. Básicamente es que ustedes vean la transición que se ha ido avanzando a lo largo de los años. Vemos también que el Library sigue siendo líder dentro de. Y a donde yo quería llegar es al 2020. En el 2020 vemos que en este eje tenemos que tienen la completa visión de negocio, ¿sí? Y tenemos también la habilidad para ejecutar. Entonces, vemos soluciones, por ejemplo, como Kentico Software, Squeeze, SDL, Crownpeak, Core Media, y tenemos, estos son los jugadores de nicho. Y de este lado tenemos a los visionarios que sí tienen una completa visión de todo, pero no tienen la habilidad para ejecutar las cosas. Episerver, Bloomreach. Por último tenemos a los challengers, en donde tenemos a Microsoft, Oracle, SAP, OpenText y Acquia. Y así mismo, lo más importante es donde tenemos a los líderes. En los líderes tenemos a Salesforce, IBM, Sitecore, Adobe y por supuesto Library. Quiero también compartirles que Library tiene más de 10 años apareciendo en este cuadrante. Bueno, toda esta experiencia ha hecho que la tecnología evidentemente crezca y sea una solución mucho más madura, y por eso es que nos encontramos dentro de los líderes. En este caso es el mismo, 2020. Bueno, ahora sí pasemos a hablar sobre lo que comentábamos al inicio, que son estos portales legados. Entonces, en los portales legados, en primera tenemos a IBM. Entonces, WebSphere Portal, que era de IBM, de hecho fue adquirido por HCL, pues podemos ver una interfaz de usuario completamente desactualizada, en la que ya no va con las necesidades de negocio actuales. Entonces, evidentemente, cuando se hace esta venta, esta transición, bueno, pues tenemos una línea en donde se pierden muchas funcionalidades. Después tenemos a Oracle Web Center. Vemos también que tiene una interfaz de usuario desactualizada. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, integraciones, un ejemplo que se me viene a la mente, implementar un CAPTCHA. Hay soluciones que ya tienen out of the box las features, y en este caso veíamos con un cliente que tenían que hacer todo un desarrollo simplemente para implementar un CAPTCHA. Entonces vemos que evidentemente ya no están alineados a las cosas actuales, a lo que se necesita hoy en día. Después tenemos Alfresco Share y Alfresco Content, que podemos verlo en la parte de aquí. Tenemos SharePoint de Microsoft, que evidentemente también vemos una interfaz, pues bueno, un poco más trabajada que todas las demás, sin embargo, todavía no es la correcta. Y por último tenemos Adobe. Entonces, Adobe, bueno, se vuelve caro cuando se quiere cubrir todo el journey digital, ya que requieres agregar productos o módulos extra también. Y SharePoint, bueno, está limitado a casos de uso y no recomendado para aplicaciones de misión crítica. Entonces, esto es un poco sobre los portales y este ecosistema. Entonces, pasemos ahora a qué es lo que está en espera de ser migrado. En primera tenemos los sitios corporativos. Eso nos pide a gritos que por favor salga de esos portales. Asimismo tenemos intranets, tenemos extranets, tenemos el portal del consumidor, banca digital, que también lo hemos visto, Campus Portal, el portal de universidades, Digital Commerce, y bueno, muchas cosas más que están dentro de que las organizaciones dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir teniendo este software. Entonces, aquí es donde yo me pregunto, ¿debería de seguir utilizando mi software actual? Y vamos a responder. En primera, estamos hablando de un alto costo de mantenimiento. Se convierte en oneroso y obviamente el software se vuelve obsoleto. Asimismo, tenemos un soporte limitado. Entonces, evidentemente, al expirar el tiempo de vida de un software, que corresponde al soporte premium, pues bueno, se queda limitado. ¿Por qué? Porque vamos a recibir fixes o patches, pero no van a ser lo que nosotros esperamos, o algunas veces ya no los empezamos a recibir. Así tenemos también funcionalidades old school, que son de la vieja escuela, como les ponía el ejemplo del CAPTCHA, que evidentemente es algo de hoy en día. Tenemos también la parte de las mejoras, que ya no va a haber mejoras, y como les comentaba, no va a haber estos fixes y estos parches para poder seguir actualizando nuestro software. Entonces, aquí es donde yo me pregunto, también no tenemos un mapa claro, que es como les comentaba al inicio con la imagen de Bugs Bunny, pues no tenemos este roadmap completamente claro.
Y aquí sí, ahora sí yo me pregunto. Entonces, ¿debería de seguir invirtiendo en tecnología antigua? O más bien, vamos a decir, estoy gastando en tecnología antigua, en tecnología del pasado. Ok, pasemos ahora a hablar sobre los requerimientos de negocios actuales, que es lo que hemos visto que todas las organizaciones en conjunto nos dicen, ¿sabes qué? Necesito ciertas cosas. Entonces, estos requerimientos actuales de los negocios digitales, bueno, pues las empresas buscan que el software cubra una serie de características modernas que ayuden al crecimiento de un negocio. Entonces, es donde yo digo, la tecnología debe ser un aliado para poder crecer, porque en algunas veces las áreas sufren poder utilizar esta tecnología, que evidentemente debe ser una herramienta para poder llegar a los objetivos que se plantean dentro de las organizaciones. Pasemos un poco a hablar sobre la lista. En primera tenemos una experiencia de usuario personalizada, ¿sí? Esta experiencia, bueno, pues se puede establecer, como les decía, un canal con todo lo que necesitamos para nosotros como usuarios, que podamos tener las cosas bien acomodadas y también una interfaz utilizada. Asimismo, tenemos las necesidades de negocio. Entonces, debe ser flexible a las necesidades de los negocios y sus verticales. Supongamos, si yo vendo automóviles, bueno, pues herramientas que me permitan seguir vendiendo estos automóviles y todos mis productos, que al final es lo que buscamos. Omnicanalidad. Bueno, pues que apoye también a clientes de diversos canales digitales, que tenga información homogénea y si un cliente inicia un contacto mediante llamada, supongamos que cuando yo pase a la siguiente base, bueno, pues ya se tenga ese historial, porque en algunas veces vemos que se tiene que repetir el problema y la finalidad es que nuestros consumidores estén a gusto. Asimismo, tenemos que tener un time to market corto, como lo decimos aquí. Entonces, necesitamos tener la solución en un corto tiempo. Supongamos, de 3 a 4 años, eso ya es cosa del pasado. Hoy en día estamos hablando de tiempos de 3, 4 y hasta 6 meses para lanzar nuestro producto al mercado. ¿Por qué? Porque buscamos diferenciarnos de la competencia. Asimismo, Mobile First. Mobile First, vemos que hoy en día nuestro primer acercamiento con los productos es a través del teléfono. Y vemos también que hay una tendencia en donde muchos ya no están utilizando computadoras, están migrando a las famosas tabletas o iPads, en donde están basadas en un sistema operativo móvil. Entonces, si nuestro software no tiene esta capacidad, bueno, pues evidentemente no podemos diferenciarnos de la competencia. Que también esté integrado con todas mis software que esté por detrás, en el backend, que podamos hacerlo. Asimismo, hablamos sobre una autonomía de las áreas no tecnológicas, evidentemente para marketing, para ventas y todas las áreas. Entonces, pongamos un ejemplo aquí. Imaginamos que yo quiero hacer una landing page porque voy a hacer una campaña de 3 días. Pero si yo no soy completamente autónomo, voy a necesitar de la parte de tecnologías. Entonces, supongamos que me tarde 2 días en hacerlo. Eso ya no puede ser. Necesitamos funcionalidades de código bajo, en donde ya no podamos, ya no tengamos necesidad de estar metiendo tantos códigos. Otra opción también tenemos es que sea cloud, que podamos tener la opción en la nube para poder hacer toda una arquitectura híbrida. Y en este caso, hablando de arquitectura híbrida, estamos diciendo que, por ejemplo, tanto para el lenguaje, podamos tener lenguaje PHP, lenguaje Python, lenguaje .NET, o sea, que pueda ser multilenguaje. Y en la versión cloud, que también tengamos opción cloud o versión on-premise para poder hacerlo. Otra parte también es la del cumplimiento con las regulaciones actuales, gubernamentales, también locales o internacionales. Muchos no se encuentran actualizados, por lo que no cubren necesidades como con la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, que evidentemente al no estar actualizadas estas plataformas, pues existen vulnerabilidades y eso pues nos pone en riesgo a nuestra organización. Lo hemos visto con varias empresas aquí en México del sector, de este sector. Asimismo, vemos que debe de tener soporte para frameworks modernos. Es muy importante también hacerlo. Que tenga una integración flexible y también tenemos la parte de no licencias. ¿Por qué? Hemos visto que muchos consumidores deciden, ¿sabes qué? Yo ya no quiero adquirir las licencias, pero sí tener un soporte integrado para poder resolver todos mis problemas. Entonces, este soporte se puede pagar sin ningún problema. También tenemos la parte de frontend, en donde existe la inteligencia integrada. Entonces, quiero tocar este tema también porque estamos hablando de que se puede explotar hacia inteligencia artificial. Supongamos que yo soy una empresa de e-commerce y necesito
mostrar distintos productos acorde a los hábitos de mi consumidor. Entonces, podemos explorar esta parte de inteligencia artificial y proponer muchas nuevas cosas para poder hacer crecer los negocios. Asimismo, tenemos la parte de Analytics. Es muy importante Analytics, ¿por qué? Porque al nosotros tener este volumen de datos tan grande, bueno, pues necesitamos poder analizar para poder hacer estrategias distintas. Supongamos, yo estoy vendiendo más este producto, ok, ¿y por qué canal de venta lo estoy haciendo? Bueno, podemos generar estrategias de marketing que vayan avanzadas hacia allá. Ahora pasemos a hablar sobre los mitos y los retos de una migración. En primera, los retos principales, que tenemos que hacer conexiones con terceros sistemas. Evidentemente, sí se tienen que hacer estas conexiones. Hablemos también sobre el volumen del contenido. Supongamos, si existen de 10 a 15,000 contenidos web, pues no hay tanto problema, pero si empezamos a hablar ya de millones, evidentemente el esfuerzo es mucho más grande y necesitamos hacer todo un checkpoint para poder hacerlo. Es un reto por esa parte. Asimismo, los desarrollos legados personalizados. En algún momento tuvimos que desarrollar sobre ese software que nosotros teníamos. Evidentemente, estos desarrollos se tienen que volver a hacer y se tienen que transformar. También, algunas veces no existe el código fuente. Como les comentaba, hay que volver a desarrollar las aplicaciones y volver a hacer las funcionalidades. Pasemos ahora a hablar sobre los mitos. Los mitos, siempre una de las cosas que escuchamos es que es una transición dolorosa. Y no es así. Más adelante les voy a explicar por qué. Asimismo, nos comentan, ¿sabes qué? Tenemos un tiempo de migración muy grande. No es así. Eso también es un mito. Y bueno, algunas veces decimos que ¿para qué actualizar si quedarme en mi software es perfecto, ¿no? Quedarme en mi portal es más sencillo y los cambios, denme un segundo, perdón, entonces los cambios son complicados y me quedo en este software. Ese es otro de los mitos que tenemos. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿debería yo migrar a una nueva plataforma? Y vamos a responder esto. ¿Cuáles son los pros de poder hacerlo? En primero necesitamos que sea un software empresarial, que tenga toda la capacidad para poder hacerlo. Como les comentaba, que sea un líder dentro del cuadrante de Gartner. Asimismo, que tengamos un costo total para tenerlo bajo, tal cual, al final. Necesitamos un mapa claro, como les comentaba con la imagen de Bugs Bunny, saber hacia dónde enfocarnos. Que esté enfocado también hacia el negocio, que sea una plataforma consolidada y que tenga todas estas funcionalidades variadas en las que nosotros digamos, ¿sabes qué? Tal vez ahorita no lo necesito, pero supongamos en un año o en menos tiempo necesito hacer esta implementación y bueno, ya tengo la funcionalidad out of the box, que eso me permite ayudar en todas las cosas. Y bueno, pasemos ahora a cuáles son los contras de la migración. Entonces, los contras es que hay obviamente datos que necesitan ser migrados y algunas cosas necesitan ser reescritas, como les comentaba. Asimismo, existe una resistencia interna, como en todo, pero es una resistencia interna al cambio. ¿Por qué? Porque muchas áreas nos dicen, ¿para qué yo debería de migrar a otro software si estoy bien, si mis procesos están funcionando? Bueno, entonces aquí es donde entra una reingeniería de procesos. Entonces, en esta reingeniería vamos a poder hacer las cosas, pero en menor tiempo. Por eso también es importante tener la mente abierta para poder recibir todas las buenas prácticas. Y es aquí donde me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo elegir una plataforma de experiencias digitales? El correcto software que yo necesito. Pasemos ahora sí. En primera, los aspectos a tomar en cuenta son las licencias. Necesitamos saber sobre el costo, ¿sí? También necesitamos ver el mantenimiento y el costo total de propiedad. De 3 a 5 años de preferencia en la práctica es lo que nosotros recomendamos. Asimismo, el soporte. Un soporte premium en donde tengamos actualizaciones recientes, todo lo que necesitamos para que nuestro software siga creciendo y no se vaya quedando en el pasado. Asimismo, bueno, en México se prefiere obviamente el soporte en español. En inglés también lo tenemos como una alternativa, y para algunas empresas como gobierno, bueno, esto puede ser limitante. Entonces, si tenemos estas dos opciones, es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre los features de out of the box que tenemos listos para poder hacerlo. Entonces,
deben ajustarse estas necesidades tanto a negocio como necesidades técnicas. Es muy importante tener este aspecto. Y pasemos ahora a hablar sobre el entrenamiento oficial. Evidentemente sabemos que hoy en día en la comunidad de Internet todos nuestros colaboradores se pueden informar en distintos foros, pero es muy importante tener el entrenamiento oficial y que principalmente sea en sitio, ya sea público o privado, asimismo que sea online, por ejemplo, que sea autodidacta, con plataformas como Khan Academy, como Udemy, que podamos tenerlo ahí. Y también que sea en vivo y que sea online también. Entonces, por ejemplo, con instructores que estén en videollamadas durante la capacitación y nosotros tener a todo nuestro equipo por detrás para poder hacerlo. Es muy importante tener esto también en cuenta. Y otro aspecto son las opciones que tenemos. En primera, que sea on cloud y también que tengamos la versión on-premise. ¿Por qué? Porque podemos empezar a hacer un híbrido de la información. Supongamos, yo digo, ok, sabemos que hay información que no podemos exponerla y subirla a la nube. Entonces, decir, ¿sabes qué? ¿Qué información yo podría mandar? Y eso pues nos ayuda a reducir costos y evidentemente el mantenimiento también es mucho mejor. Entonces, tener esta opción híbrida de las dos. Otra cosa muy importante son los servicios profesionales. ¿Por qué? Porque en algún momento lo vamos a necesitar. Necesitamos servicios de consultoría y necesitamos servicios de desarrollo. Y bueno, los servicios profesionales deben estar de manera local con los partners para poder hacerlo. Evidentemente, partners que tengan una experiencia muchísimo más grande y también los vendedores de software y los desarrolladores que se necesiten. ¿Por qué? Porque en algún momento puede ser que digamos, ¿sabes qué? Sí tenemos la capacidad para desarrollarlo, pero bueno, ellos que tienen la experiencia con el software pueden hacerlo en menor tiempo. Entonces, nuestra solución sale mucho mejor. Y bueno, voy a pasar a cuál es la mejor opción. Por supuesto, la mejor opción es Liferay. Como les comentaba, Liferay es líder más de 10 años en el cuadrante de Gartner y sabemos que llegar aquí, sobre todo a este cuadrante, es muy difícil y toda esta experiencia nos ha ayudado a desarrollar un software completamente capaz para poder realizar las cosas. De hecho, les voy a explicar un poco sobre los casos de uso que veremos más adelante. Bueno, ¿qué se puede plantear con Liferay? Bueno, estrategias digitales a través de Digital Experience Platform, DXP Cloud y Analytics Cloud. Como les comentaba, aquí podemos analizar todos estos datos y poder darles un uso a ellos. Y asimismo tenemos estrategias de comercialización, que son Liferay Commerce. Voy a hablar un poco sobre Liferay Commerce, ¿por qué? Porque lo vemos hoy en día. Entonces necesitamos una única plataforma para crear experiencias digitales completas con nuestros clientes. Entonces lo que en primera vemos aquí en el diagrama, estamos hablando sobre, necesitamos atraer a este cliente. Necesitamos después engancharlo y convertirlo en un cliente. Muchos softwares se quedan hasta aquí, en estos tres primeros. Sin embargo, ¿dónde es donde está el valor agregado? Que necesitamos retener también y hacerlos crecer como clientes. Entonces, este ciclo se vuelve repetitivo y podemos ofrecerles nuevas soluciones. Supongamos, Liferay nos da la opción de meter micrositios, marketing pages, donde podamos tenerlo, también el marketing colateral, páginas de producto, formularios, carrito, y bueno, no voy a entrar a detalle a todos, pero por ejemplo, foros. Supongamos que yo soy una empresa que vende relojes. Entonces, sabemos que detrás de mi producto hay todos unos consumidores que son apasionados para esta parte. Entonces, ayuda a poder posicionar mi producto y asimismo sirve a mí para darme retroalimentación. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensan mis consumidores en estos foros? Asimismo, bueno, poder saber dónde está tu producto, en dónde se encuentra de envío, enviar mensajes privados y bueno, obtener también formularios de retroalimentación, ¿no? Entonces, estas son todas las soluciones que podemos hacer para Commerce del Liferay. Vamos a hablar un poco sobre los casos de uso del Liferay DXP. Esta es una lista amplia que tenemos, en que primero un caso de uso son los Digital Workplaces, o la intranet también. Tenemos toda la parte de extranet, self-service, customer portal, sitios públicos, una integración 360 de plataforma, la banca digital, como les comentaba, que hemos tenido casos de hacer banca transaccional y esto es un reto muy grande también, pero es enriquecedor poder aprender todas estas nuevas cosas. Un portal de campus y de universidades, Learning Management, también lo tenemos aquí, un soporte a nuestro consumidor, darle tanto servicio como soporte técnico,
Vemos la parte de Digital Commerce, como les comentaba. Y bueno, poder colaborar con nuestro consumidor, portales de salud, y le denominamos Random Stuff. Y hay muchas cosas que todavía podemos aplicar y que están en experimento y listo para ser migrado de nuestros clientes. Entonces, son todos los casos de uso que podemos implementarlos. De hecho, con la misma plataforma de Library se pueden atender todos estos casos de uso. Y a diferencia de otro software, cuando necesitas módulos para atender ciertos casos. Entonces, como le decimos nosotros, es una plataforma con posibilidades infinitas y de verdad es como un lienzo en blanco, en donde si queremos, podemos tener todos estos casos y Library tiene el soporte para hacerlo. Y bueno, expliquemos un poco por qué Library. En primera, les comentaba, Library es un software de nivel empresarial. Asimismo, con el paso del tiempo, la tecnología pues es madura. El back es muy importante. Está centrado en el usuario también. Tiene esta agilidad de negocio. Asimismo, no es pesado y nos ayuda a ahorrar costos también. Veíamos que, por ejemplo, con Adobe, pues evidentemente es mucho más caro. Vemos también que cubre todo el viaje de nuestro consumidor. Vimos el ejemplo en la parte de commerce de Library, en donde veíamos todo el gráfico para poder tenerlo. También es flexible a casos de negocio. ¿Recuerdan el diagrama que pusimos? Todos esos casos tienen esa flexibilidad de poder adaptarse. Expliquemos un poco sobre el cómo, el know-how y la metodología que utilizamos. Aquí tenemos un diagrama de alto nivel. Entonces, tenemos tres fases inicialmente. Tenemos una fase previa, una fase de migración, y lo que le denominamos la última vuelta, ¿no? En primera realizamos un assessment. Definimos también una estrategia y hacemos un análisis de toda esta información. Una vez que tengamos el análisis, podemos prepararnos para poder hacerlo. Dentro de la etapa de migración, ejecutamos todo este análisis que ya teníamos listo y aseguramos también la calidad. Entonces, hacemos ciertos checkpoints para que todo esté funcionando correctamente. En la última vuelta, tenemos un test funcional, vemos que todo esté funcionando de manera correcta y sobre todo hacemos una validación de usuario en la que vemos que las reglas de negocio que estemos implementando tengan sentido con lo que ellos necesitan, con lo que nuestros clientes necesitan. Y por último, hacemos una transferencia de conocimiento. En esta transferencia de conocimiento tenemos tres grupos aproximadamente, pero por ejemplo, tenemos el grupo de los desarrolladores, de los administradores, de los usuarios de los usuarios finales que van a ver también la plataforma. Entonces nosotros tenemos bien identificado para que todos tengan la transferencia de la manera correcta y podemos hacerlo. Vemos también el timeline estándar. En primera tenemos nuestros ambientes. Nuestros ambientes, inicialmente tenemos un ambiente de desarrollo, un ambiente de test y un ambiente de producción. En cuanto a los datos, bueno, tenemos el sitio antiguo, el famoso content freeze. Algunas veces en la práctica hemos visto que este content freeze no se puede realizar, no podemos detener tal cual toda la información. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en comunicación constante con las áreas, ellos nos notifican, ¿sabes qué? Puede ser actualizaciones, supongamos, de todos los reportes de septiembre. Bueno, entonces se tiene esa bitácora y se va haciendo toda la actualización. Lo podemos hacer en paralelo también, old versus new. Y por último tenemos el nuevo sitio, que es lo que estábamos esperando, y después de eso hacemos el famoso Go Live. Pero pasemos un poco a las tareas. Dentro de las tareas, bueno, pues primero tenemos desarrollo, tenemos las etapas de test en la migración del proceso. Como les comentaba, tenemos la etapa también de QA y validar con el usuario, aceptar que sí estas pruebas estén adecuándose a lo que necesitamos. Después, ya que hacemos la migración, copiamos toda la información y bueno, se cierra la etapa de pruebas. Y como les comentaba, el nuevo sitio y el famoso Go Live en la que podemos disfrutar de nuestra nueva implementación. Hablemos un poco sobre el esfuerzo también. En el eje de las X tenemos el volumen de los contenidos, y en el eje de las Y tenemos la complejidad y tenemos el gran alcance. Entonces, supongamos si yo tengo un volumen alto, pero mi complejidad no es tanto, entonces tenemos un alcance pequeño, mediano y alto también. Y en el segundo gráfico que tenemos aquí, expresa el fit y el gap.
del cambio de software. En algunas veces hay información que no se depura. Entonces, también lo que hacemos es, ¿sabes qué? Esta información tal vez ya no la necesitas y podamos estructurarla o podamos limpiar toda esta información y evidentemente eso nos ayuda a reducir nuestro volumen de datos. Y bueno, quisiera hablar sobre los casos de éxito. En primera, aquí tenemos un portal bancario migrado desde Webster, de IBM. Este portal es líder también aquí en México. Es reconocido y bueno, y el cliente se encuentra satisfecho con su solución. Después tenemos The Web Center, esta otra entidad financiera. De hecho, hemos realizado migraciones tanto de México y también en otras partes del mundo. Y este de Web Center también fue un reto. ¿Por qué? Porque ellos pensaban lo que yo les decía, que la migración se iba a hacer en un tiempo muy alto. Y al final lo hicimos alrededor de 5 meses, 4 aproximadamente. Pero bueno, se hizo de manera exitosa y está lista también la solución. Y Del Fresco, bueno, esta es una cadena hotelera de las más importantes en México y esta opción nos da de hacer intercambios con ciertos hoteles en el mundo también y poder hacer un booking en la plataforma. Entonces, este es otro caso de éxito que tenemos también para que ustedes lo puedan revisar posterior a ello. Y asimismo, bueno, me complace informarles que el día de ayer se hizo el release de la versión 7.3 para Digital Experience Platform. Y bueno, pues estamos muy emocionados de poder implementar esta nueva actualización con ustedes, que de verdad tiene muchas cosas muy interesantes. Bueno, me gustaría pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas, escucharlos. De todos modos, aquí tienen mis datos por si no nos llegara a dar tiempo para resolverlo. Y así es. Muchas gracias, Roger. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, escriba en el chat box al lado derecho. Estén conectados a lifer.com también para ver más Lifer Lives. Bien, tenemos acá una pregunta, la primera pregunta. ¿Cuál es el tiempo que les ha llevado realizar una migración desde WebShare a Lifer? Ok, ¿cuál es el tiempo estándar aproximado? Son de 4 a 6 meses. Evidentemente tenemos que hacer el análisis para ver las necesidades de negocio que se tienen, pero un estándar 4 a 6 meses. Perfecto, tenemos ahí más una otra pregunta. ¿Podría migrar de SharePoint hacia Lifer? Sí, se puede migrar sin ningún problema. Tenemos toda la capacidad para hacerlo. Vamos a ver una otra pregunta acá. ¿El licenciamiento de Lifer es por usuario? Mira, para el licenciamiento de Library necesitamos ver primero las necesidades y evidentemente hacer una corrida para poder hacerlo. Perfecto, vamos a aguardar un poquito más para ver si las personas tienen más preguntas, ¿vale? Déjame ver. Digo más una otra aquí. Sí, claro, no hay problema. Déjame ver una otra pregunta acá. ¿Existe soporte empresarial para Lifer 7 versus 24? Perdón, ¿me podría repetir, Rachel? ¿Existe soporte empresarial para Lifer 7 y 24? Ah, 7. Ok, sí, existe también soporte empresarial para hacerlo. Déjame ver acá una más. ¿Cuánto esfuerzo se requiere para migrar portales desde IBM WebShare hacia Lifer? ¿Cuánto esfuerzo? Todo depende en la gráfica donde yo les explicaba del volumen de los datos. Evidentemente, si el volumen es muy alto, bueno, pues tenemos que ver si es pequeño, mediano o alto, pero necesitamos analizar muy bien eso para poder hacerlo. Perfecto. Entonces, vamos a ver, les recordamos ahí que este webinar fue grabado y todo el material estará disponible en lifer.com en 2 semanas. Les agradecemos y quedamos a su disposición. Gracias por hacer parte de nuestra comunidad y haber asistido a este webinar.
Roge, ¿tiene más algún detalle o alguna palabra más? Es todo. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Y bueno, me quedo a sus órdenes también por cualquier cosa, cualquier atención personalizada, lo podemos ver con todos mis datos que están aquí. Y bueno, el webinar queda grabado también. Muchas gracias. Que tengan buen día. Buen día, muchas gracias.